Señores, el Tribunal Constitucional ha dejado un estado de fallo, algo que debió salir de eso hace mucho tiempo, que es más de 9 recursos de inconstitucionalidad que han sido sometidos a la ley que penaliza las loas al dictador Trujillo. No es la primera vez, ya van varias veces. Yo no sé cómo se puede mantener algo así tanto tiempo o tantas veces en estado de fallo, cuando uno de los rigores más importantes de cualquier decisión judicial es llegar al fin. En cualquiera de los sentidos, la ley manda a que hay que decidir. Dejar en estado de fallo para los próximos días y quizás se olvide, como se ha olvidado en el pasado, decidir que esa ley es inconstitucional o que es constitucional a partir de lo que entiende el Tribunal Constitucional. Yo, en lo particular, creo que es una ley total y absolutamente anacrónica, inconstitucional, no tiene absolutamente ningún sentido de ser. Ya Trujillo no existe, no existen los fantasmas que dieron lugar, ni las razones que propiciaron la creación de esa ley. Consecuentemente es antidemocrática e inconstitucional. Y espero que el Tribunal Constitucional en su sentencia evacúe en ese mismo sentido. No sé qué piensan ustedes. Una pregunta. Cuando se deja en estado de fallo una decisión, ¿se estipula un tiempo para que sea ¿pueda darse a conocer? No hay un plazo fatal, si lo que quiere es saber, pero tiene que conocerlo. O sea, que puede permanecer por tiempo ahí. No, porque impera sobre todo un tribunal como el Constitucional el principio de razonabilidad. Claro. ¿Entiendes? O sea, tú no puedes dejar un fallo ahí per secula seculorum hasta que a ti te dé la gana o hasta que pase el tiempo, lo cual ha pasado en muchas ocasiones. Yo espero que ahora no pase y no pasa nada, porque estamos en democracia. Y lo que hay que decir que no, que esa ley no sirve, que no tiene sentido, que este país no puede tener una penalidad por loas. Pero sobre todo porque ¿quién va a hacer loas a Trujillo en estos momentos? Pero además eso es algo personal. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hacerlo, claro. Ya en estos tiempos yo creo como que es mucho más fácil para el tribunal fallar en lo que vaya a fallar con esa ley. Porque como tú bien dices, ya ha pasado mucho tiempo, no tenemos ese arrastre, no cargamos con esa particularidad del no hay temor. Razón para ni del cuando la temor crearon tenía pudiera, cierta razón, sí, y aún así no cargamos con el temor de que esto pudiera provocar un despertamiento de la gente, no, yo he oído muchísima gente que dicen bebiendo que viva Trujillo y que si Trujillo estuviera vivo no pasara nada. O sea, eso es a lo más que la gente eso llega. Es personal, porque es a lo pero más hay mucha que la gente que dice eso, a lo mejor tiene su... de manera estúpida, esgrimiendo este argumento para tratar de contrarrestar al nieto de Trujillo, a Franklin, que se llama, a Ramfis Trujillo, que tiene un partido que ya fue aprobado por la Junta Central Electoral y que tendrían también que determinar en su momento cuáles son las razones por las que él no puede ser candidato, pero no por el hecho de ser un familiar de Trujillo. No por ser nieto, sino por una situación de su nacionalidad. Doble nacionalidad. Que murió hace unos días la mamá de la madre de él. La Angelita, la gran Angelita. Eso iba a decir, estaba recordando eso precisamente. Si Angelita hubiese muerto en aquellas décadas de los tiempos de Trujillo, hubiese sido la locura de la República Aquí Dominicana. tuviera la gente tirada para la calle. Y eso pasó sin pena ni gloria en nuestro país. Sin pena ni gloria para algunos, para otros hubo pena. No, sin pena ni gloria, eso no. Mire, probablemente tú le preguntabas a la inmensa mayoría de la gente. Y como la inmensa mayoría que tampoco se acuerda de Trujillo. Pero a lo mejor esa inmensa no se atrevía por el asunto de la ley. Pero claro. De todos modos. Cuando te digo sin pena. No, aquí, a cada rato viven haciendo las loas a Trujillo. ¿Aquí dónde? Aquí en República Dominicana. Yo no creo. Y repetidas veces te dicen que se merece el país tener un Trujillo cuando habla del tema de la seguridad. Pero eso no es, ese fue un tema que nosotros incluso discutimos aquí. Pero eso es una loa particular. Eso incluso. Eso incluso es, ¿cómo te digo? Los partidos es que se ganan una forma de expresión. Lo que pasa es que ya no tiene la importancia que tenía antes. Por supuesto que jamás se la va a tener. Le voy a decir por qué.
porque no existe ninguna posibilidad, absolutamente ninguna posibilidad de que la República Dominicana retorne a esos tiempos. No diga absolutamente. Absolutamente. Bueno, ese es su pensar. Yo no lo diría de manera absoluta. No existe ninguna posibilidad de que el país bien, en tu pensamiento. retorne a los tiempos de Trujillo. Eso es como el análisis político. Como siempre hay que cuando dejar una posibilidad. Siempre hay que dejar una posibilidad para todo. Porque no tiene la inmensa mayoría. Y más con el comportamiento de muchos de los gobiernos y de muchos de los políticos. Y mirando sobre todo el panorama latinoamericanista, en donde hay asomos de también. Claro, incluso hay pero asomos, en exacto. estos momentos lo que no hay es las condiciones que provocaron, que dieron razón de ser a esa ley. No tiene, en el año 1962, mayo del 62, de por Dios. F. Bonelli era presidente del Consejo de Estado. Pero por esa razón, mira, por eso no. mismo que tú estás esgrimiendo es que tú dices que no hay ningún problema. Sí. O sea, ningún problema, porque tú estás seguro que no está la posibilidad de que vuelva un régimen trujillista. No es por eso que yo lo digo. Yo le estoy diciendo el por qué. Porque me parece inconstitucional, me parece antidemocrático a partir de lo que estamos viviendo. Bueno, de todos modos, yo no me convertiría en un vocero de eso. Bueno, tú no te convertirías, yo me convierto en un vocero de la realidad. Exacto, porque yo no me convertiría en un vocero de eso. Todo lo contrario. Bueno, yo atacaría cada vez más ese comportamiento ideológico de represión que afectó de por vida a la sociedad. Pero mira cuál es el asunto. El asunto aquí es otra cosa. O uno está de acuerdo con la ley o no. Sí, exacto. ¿Con qué ley? Con esa ley que se está... No, pero uno ni siquiera piensa en eso. Bueno, por eso que estamos debatiendo. Claro que no piensa en eso, por eso lo estamos hablando. Es más, le digo una cosa. Pero di que tú no piensas en eso, pero no que uno no piensa en eso, hermano. La gente no piensa en eso, le voy a decir por lo siguiente. Pero ¿cuál es gente, Carlos? Porque yo lo traje aquí. Todo el mundo. Pero el tema es en base a la ley. Todo el mundo no, porque yo lo traigo, déjame explicar. Porque es titular de todos los periódicos, la decisión del Tribunal Constitucional. Entonces, hay 5 recursos de inconstitucional sobre este tema. Es de gente que piensa en eso, Carlos. Sí, no diga que uno no piensa en eso. Yo digo, di que tú no piensas y te respetamos eso. Eso te pasará ya inmediatamente y la gente ya no vuelve a pensar en eso. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos en un régimen en que las libertades públicas son una preocupación. Pero por eso es que hay que quitar la ley, Carlos. Ni siquiera es el tema. Pero el tema es si es constitucional o inconstitucional la ley. Está bien. El tema es si es constitucional o inconstitucional la ley. Claro, porque eso es lo que estamos Y el hecho analizando. de que uno esté de acuerdo no quiere decir que uno sea vocero tampoco de eso. Eso no es una prioridad en este país. Cada vez que él trae un tema, entonces tú eres vocero. Todos los temas de justicia son prioridad. Eso no es una prioridad. Pero te pregunto, pero uno no puede diverger de ustedes. Hay que coincidir con ustedes obligado. Hermano, nadie te está pidiendo. pidiendo. Es obligado coincidir con ustedes. Espérate. Esa ley no es una prioridad. Su conocimiento. Nadie está diciendo que es una prioridad. No, pero nadie está hablando aquí de una. Lo que pasa es que tú utilizaste un término de que somos voceros. Y cuando tú pones un tema aquí, nadie te dice vocero. Yo no le yo no me directamente a nadie. Yo dije, el que hace su planteamiento es un vocero. No, pero no es verdad. No es verdad. Es que no vamos a ver qué. Yo cuando discutimos el tema de la aprobación del partido de Ramfis. Exacto. De Rafael Domínguez. Yo hice alusión a esa condición, tú mismo. Hiciste un esbozo de la característica de inconstitucionalidad de la misma y también la referencia de que estaba en el tribunal el tema. Ahora, ¿qué es lo que hace esa ley no viable en República Dominicana? Su inaplicabilidad. No es aplicable. No tiene lógica. No hay forma. No es que se estén violando derechos, porque óyeme, cada vez que tú vas al sur o haces un reportaje, cuando se inunda Cabral, Tamayo... Cuando se cae un edificio. Cuando se entra... el canal Trujillo. Pero nadie le ha quitado el nombre al canal. Nadie le quitó el nombre. Entonces, que no se puede nombrar, no se puede hacer... Entonces, es inaplicable la ley. Inaplicable. Entonces, eso hay que quitarlo del medio. Pero así hay un paquete... Pero además que la ley misma, perdóname, es las loas a Trujillo. Y Trujillo murió. No hay forma de hacerle loa. ¿Qué loa?
No hay forma de hacerlo. No hay forma. Lo que pasa es que había un periodo que sí era necesario, porque aquí tampoco se entendió lo que pasó en el año 1963, en la primera versión del Frente Patriótico. Allí hubo una ruptura con Trujillo. Hubo una ruptura con Trujillo. Ya de ahí en adelante la historia dominicana cambió. La primera versión del Frente Patriótico. Y querer penalizar incluso a ese muchacho porque es nieto de Trujillo, no, imposible, con esos argumentos, es otro disparate, es una anacronía. No tiene lógica. Además, si la mayoría del pueblo dominicano, la pena es individual, ¿no? pensando, actuando en colectivo, decide que ese es su futuro, ¿y qué uno va a hacer? Pero además usted tiene derecho a estar en contra o a favor, pero no tampoco cuestionarlo. No, pero la ley es inaplicable. No hay. Hoy tú sabes la gente que habla caballá y loa, ¿qué han hecho? Nada. No afecta a nadie. No, es que no hay forma de perseguir a nadie. No afecta a nadie porque vuelvo a repetir. La gente no está. El problema ideológico a esos niveles no existe en este país. La gente, la generación que tiene la República Dominicana, es más de una, son 2 generaciones, 60 años han pasado. Entonces ya, la inmensa mayoría de los pobladores dominicanos, según el censo, son jóvenes que no tienen referencia de eso. Lo que los políticos no tienen referencia. Entonces hay que quitarle más. La ley no tiene pero que la quiten, yo digo que no es una prioridad. Ahora, prioridad para mí, ¿tú sabes qué es? Y no es Tribunal Constitucional, prioridad para mí es que el Congreso apruebe el Código Penal. Esa sí es una gran prioridad. Sí, pero el tema es esa ley, no. De esto que estamos hablando. Sí. Entonces lo que pasa es que los políticos de nosotros, del patio, de ahora, lo que tienen es que lograr eso. Lograr que la generación de la que tú hablas, que no conoce, ni le importa, ni le interesa esa ley, no tenga que mencionar a Trujillo cuando hay una acción de qué se trata. Exacto. Y también el mencionarlo es algo que sería bastante histórico. ¿Por qué? El no mencionarlo. Porque Trujillo fue una realidad. Es una realidad. Yo creo que como Hitler en Alemania, como otros grandes dictadores que tienen incluso museos en sus países. Aquí no se quiere hacer porque piensan de una manera, digo yo, total y absolutamente absurda, un museo de Trujillo porque creen que es lo de Trujillo. No. Esa historia, porque ocurrió y la gente tiene que saber qué usaba Trujillo, cómo lo usaba, todo lo que era Trujillo. Ahora la gente decide lo que piensa en torno a esas cosas. Además, para evitar, porque aquí se cuentan 2 historias de Trujillo, varias historias de Trujillo. Entonces confunden a esa generación. Así es. Mire, cuando el diputado de San Cristóbal, que estaba con nosotros, ¿cómo se llama este muchacho reformista? Estaba. Sí, estaba en el Congreso, estaba con nosotros. Planteó la ley, el proyecto de ley para traer al país de nuevo los restos de Trujillo y construir un museo en la Casa de Madera en San Cristóbal. Yo estuve de acuerdo. Salieron los anti-Trujillo. Sí, no salieron y se pusieron como diablo. Pero la realidad es que ese es un recurso turístico explotable. Lo explotan en España y aquí pudiéramos estarle sacando beneficio. Depende, depende incluso la orientación que se le dé. Yo también estaba planteando lo que usted decía, porque yo, por ejemplo, conocí la Casa Caoba, que es a la que usted se refiere, en el 73. Ahí cayéndose a pedazos. Y la conocí porque un extranjero me llevó. Yo era un niño. Era un adolescente. Y entonces el planteamiento era precisamente el que yo entendía que debía hacerse, era hacer lo que usted dice, o sea, rehabilitar eso para mostrarlo desde el punto de vista turístico, pero pasando documentales, por ejemplo, explicando qué era el régimen, qué significaba el régimen. Porque si la gente no tiene la referencia... Ahí pudiéramos tener las sillas eléctricas, los materiales... No, ya están en el museo de la... Pero pudiéramos llevarlo para allá. Nosotros podemos construir la conciencia suficiente para entonces que la democracia misma provoque y genere los antitrujillismos. El rechazo. Exactamente. Provocar el efecto. Por capacitación propia, por conciencia de cada dominicano, que somos los que tenemos que ser el muro de contención a que un sistema como ese regrese. Pero además, mientras sigan existiendo tantas barbaridades, tanto desacato incluso de ley del mismo Tribunal Constitucional, hay mucha gente que va a seguir llamando a Trujillo. Sí, claro. Con la voz con güiro. Señores, lo que sí me parece que debió ser un tema más principal que el tema de Trujillo
es que la Junta Central Electoral sigue en su actitud con una admonición. A partir y a pesar de que una gran cantidad de partidos políticos no hacen caso. Lo que nosotros hemos analizado aquí durante semanas, en nada ayuda a la propia Junta Central Electoral tomar decisiones que serán total y absolutamente inaplicables por ella. ¿Por qué? Porque eso debilita a la Junta como tal, como en efecto. Se pasó el tiempo, que era el viernes pasado, en que los partidos políticos tendrían que retirar, tienen por mandato de la Junta Central Electoral, retirar las vallas, las pancartas, absolutamente todas las propagandas políticas. Pero ¿qué ha pasado? Este fin de semana hubo actividades proselitistas a lo congresional y municipal en casi todas las partes del país, al margen de lo que resolutó la Junta. O sea, una Junta que mantiene una decisión adversa, lo que hace es contrariarse, perder fuerza y por ende perder el respeto en un proceso electoral que podría devenir, nadie sabe cómo. Tanto de los políticos como de la ciudadanía. Pero también no deja bien parados a los políticos, ¿no? Mira, pero yo... Porque, por ejemplo, con el anuncio oficial de la pre-campaña, se estableció también qué se permitiría y qué no. Yo le dije a ustedes aquí. Sí, pero el problema es que... Claro que sí, en la pre-campaña se establece qué se permite y qué no. Pero en la proclamación de la apertura de la pre-campaña, la Junta no lo hizo, dejó pasar el tiempo. Y ahí es donde está la debilidad. Pero está bien que dejar pasar el tiempo, pero no se le puede quitar la violación a los partidos. Ahora, sí, está bien, pero hay otra razón. Hay un asunto de peso que la Junta ha perdido de vista. Ha actuado al margen de los partidos que son los protagonistas del escenario. Debió llamar a los partidos políticos, mira, esto no lo podemos continuar, vamos a buscarle un bajadero a esto. Los que tienen ya su publicidad, para poner un ejemplo, no. Vamos a dejarlo, pero no vamos a permitir que sigan subiendo, tenemos contabilizado lo que ustedes tienen. Pero cuando la Junta, ¿a dónde se ha ganado la Junta la mitad de la animadversión? Cuando le dice a los partidos políticos que queda prohibido poner anuncios de radio y televisión y pagar publicidad. Yo creo que el problema de la Junta está en el origen. Un árbol torcido de nacimiento. ¿Por qué? Porque por encima de la Junta está la Constitución. Y hay 5 sentencias constitucionales que dicen que los partidos sí pueden hacer eso. Consecuentemente, la Junta actuó extrapetita. No es responsabilidad de la Junta tratar de impedir lo que la ley, lo que la Constitución permite en 5 sentencias. Por eso tuve a Leonel Fernández envalentonado con justa razón. Por eso tuve a PLD envalentonado con justa razón. ¿Por qué? Porque se agarran de 5 sentencias que le dicen a la Junta, no, usted no puede hacer eso. Pero hay que tener claro que es una admonición, es simplemente una advertencia. Miren, señores, una invitación a corregir algo que está mal, supuestamente. No está mal si la Constitución... Eso es un enunciado. Pero entonces no lo hagan. Es un enunciado. Es el primer paso de lo que se supone tiene que hacer la Junta. Posteriormente. Pero entonces no lo hagan. Pero que la Junta no puede hacer ninguna de las dos. Antes de caer en ese nivel de cuestionamiento en que está hoy la Junta, debió buscar un mecanismo para concertar con los partidos políticos. Es mi planteamiento. Es que no tiene que buscar mecanismo para nada. Pero esa es la naturaleza de ese órgano. Escúchame, hermano, no, esa no es la naturaleza. Claro, búscate el 212 de la Constitución y te establece cuál es el papel fundamental de la Junta. Ahora, la Junta no tiene que buscar armonía donde la ley no lo manda. Exacto. Es que la ley no manda a la Junta en esos aspectos a buscar armonía. Te digo que sí, pero escúchame, que sí debió haber hecho la Junta antes de tomar esa decisión, ver qué dice el Constitucional. Estamos hablando de dos momentos distintos. Yo me estoy refiriendo a emitida ya la admonición. Ahora, tú te refieres... Que no debió que no debió. de emitirla. Tú te refieres a ese momento. Yo me refiero... Tú te refieres a antes de emitir la admonición. Yo me refiero antes, durante y después. Allá emitido, para no quedar tan mal ante el país, debe buscarle un bajadero. Y es a lo que le han llamado los partidos. Reunámonos. Perfecto. ¿Y por qué rehuye la Junta a este pero el llamado? Problema es yo que... entiendo que es por ego, ¿eh? No veo ninguna otra razón. El problema es el siguiente. El escenario que se está pintando hoy El problema es el siguiente. Ciertamente, como tú dices, el problema de la Junta. Pero el asunto es que también eso acarrea a los partidos. Porque una Junta débil es un problema para la democracia y para los propios partidos. Pero esa es la preocupación de la oposición. Entonces, lo que está generando esto es un ambiente que ha derivado en un punto que no debió estar presente. Porque a mí me parece que la Junta ha venido cumpliendo con muchas situaciones que yo no creí que le iban a lograr.
superando situaciones que daban credibilidad y peso específico al proceso que está llevando a cabo la Junta. Sin embargo, esta situación le genera un cuestionamiento. Ahora acusa a Leonel Fernández a la Junta de que está al servicio del gobierno y recibiendo presiones del gobierno para que desplace la publicidad de la oposición. Pero la base de lo que está planteando Leonel Fernández es la base de lo que plantean la inmensa mayoría, por lo menos de la oposición. Es decir, que eso es violatorio y punto. Claro. Mira, ¿pero en qué ha derivado? En que la Junta está respondiendo a una presión. Ahora lo que el país sí tiene que aprender y debe aprender, porque ustedes lo saben, ustedes en algún momento han vivido esa experiencia, ver un proceso electoral, preelectoral en este caso, que es mucho más que un electoral en otras partes, en Estados Unidos y en Europa, donde los procesos electorales te pasan casi desapercibidos, porque tú no ves esa contaminación visual. Mire, hay que ver esa autopista 6 de noviembre cómo que está. La gente en esos países no vive de lo político. Eso es increíble. La gente vive de lo político, entonces, quiere que llegue el suyo para que le resuelva su problema. En esos países no, en esos países ni de un presidente. Pero hay normas, hay comportamientos que se respetan. Eso, en una buena decisión constitucional, primaría lo que tú estás diciendo aquí. En una buena. Lo que pasa es que nuestro Tribunal Constitucional, también en su momento responden a intereses políticos. ¿Entiendes? Entonces toman decisiones que si tú las sometes a una balanza, como deben someterse las decisiones constitucionales, tú tienes que pensar en la colectividad, y la colectividad somos todos. Y a nosotros nos conviene, tal como tú dices, todas esas vallas, todas estas jodiendas. El ciudadano en sentido general está en contra de todas esas parafernarias políticas. Sí, está en contra, pero te voy a decir algo. Cuando tú pasas por un lado y ves el amiguito tuyo, tú dices, ay, pero mira, Franklin va. Entonces tú te emocionas. Quiere estar al lado también. Que Franklin te resuelve un problema. Por eso es que constitucionalmente debió estar prohibido. Porque aquí los políticos no tienen un proyecto de gobierno, no tienen un proyecto para dirigir, no tienen nada que dar. Pregúntale y lo único que dan es... Pregúntale a Jesús Mi punto concluye en que... Tengo ese tema de Jesús. Mi punto concluye en pedirle a la Junta la superación urgente de ese tema. Sí, me lo dicen. Porque estamos a 30 y pico de días de las primarias, del proceso de selección de candidatos, donde la Junta tendrá que abocarse no solamente al proceso mismo, a supervisar las encuestas, a supervisar las convenciones. Pero ya es solo un mes que falta, Por octubre arranca todo. Pero ese es un proceso. Pero va a pasar algo muy simple. Ya la Junta tomó una decisión que sabe que no va a poder aplicar y se va a quedar calladita. No, quédate tranquilo. ¿Y qué va a hacer? Buscarle un bajadero. ¿Pero y cuál es bajadero? La Junta no puede buscar un bajadero. Es que la Junta no puede buscar un bajadero. El único bajadero que tiene la Junta es admitir que se equivocó y retractarse. Y ya. Sería funesto. No, pero es más honesto, ¿no, verdad? Y yo le te compro la idea, Ángel, que haga un levantamiento, un supuesto levantamiento, y que diga, mira, los que están se quedan, pero no pongan más. Es que la Junta puede alegar que... ¿Bajo qué predicamento? Pero ¿y cómo tú bajas eso es arbitrario? ¿Y cómo tú bajas esa valla que está ¿Y cómo tú le dices al otro que no haga lo que el otro hizo? Bueno, la Junta puede alegar. La Junta perdió su oportunidad de oro cuando los partidos le dijeron, reúnase con nosotros. Él lo acaba de decir. Ese era el momento. Ya se rompió la taza. Pero ahora la Junta ahora lo que le queda a la Junta ahora es alegar que han estudiado la sentencia de constitucional y han determinado que ciertamente antes de tomar la decisión, o que va a volver al constitucional, o que va a hacer lo que sea, pero que ese es el bajadero al que hago referencia, que busque un mecanismo para que quede medianamente bien. Pausa. Bien, continuamos aquí en su programa La Expresión de la Tarde. Yo tengo dos temitas que quiero compartir. El primero está relacionado con un tweet para mí, a mi modo de ver, innecesario, improductivo, del obispo Castro Marte. Dice, para mí fue muy atrevida la intervención del obispo Castro Marte en su tuit, alusivo francamente en contra de la alianza Partido de la Liberación Dominicana, PRD y Fuerza del Pueblo. Pues se trata, a mi modo de ver, repito, de una intromisión que sin necesidad podría arrastrar a la Iglesia Católica, puesto que no hay una línea que separe lo que ha dicho él como parte de la Iglesia Católica o lo que ha dicho él como un hombre.
a menos que textualmente no lo exprese, y él no lo estableció. No lo estableció. Yo sé del papel de la Iglesia Católica en la sociedad, sé del papel de la Iglesia Católica en momentos de crisis políticas, pero no es necesaria su intervención en una democracia en donde no hay ningún peligro, pues parecería que los jerarcas de la Iglesia están politizando la religión a cambio de cosas, y eso no se justifica. No se justifica ni para la Iglesia ni para la religión. Dice la Biblia: a Dios lo que es del Dios y al César lo del César. En un lenguaje llano, lo diría cualquier persona de mi pueblo, zapatero a su zapato. No es que sean indiferentes, no es que las iglesias sean indiferentes, jamás pediría eso. Las iglesias son un punto importante de esta sociedad, pero tampoco es que se sumen al relajo. ¿Con qué moral, con qué criterio Castro Marte es quien pueda decidir cuándo un pacto político es para la búsqueda del bien común o cuándo es solo para buscar poderes? ¿Quién es Castro Marte para decidir cuándo es una cosa o la otra? ¿Acaso con sus intervenciones la Iglesia Católica o él no estaría también buscando una especie de poder? Entonces yo repito: a Dios lo que es de Dios y al César lo del César. Aquí estamos dividiendo hasta las religiones, los feligreses. Queremos politizarlo. Con esa fuerza que se supone tiene un obispo, que tiene un religioso importante, ellos se están nucleando, parecería, en términos políticos, respondiendo a un bando y a otro bando. Y yo creo que hacen un flaco servicio al país y a la religión que ellos predican haciendo esas cosas. Pero si lo hicieren, tienen que marcar una diferencia entre cuando yo hablo como obispo de la Iglesia Católica de manera taxativa o cuando yo hablo como Castro Marte, para que la gente pueda diferenciar. Porque sería como usted engañar a una feligresía cautiva diciéndole cosas que yo no fui allí a escucharla. Mucha gente le sigue a usted en términos religiosos probablemente, pero jamás quisiera escucharlo usted en términos políticos, por aquello que dije. Es un mensaje lo que usted manda, un mensaje que no lo está diciendo un carajo cualquiera, lo está diciendo un obispo que tiene un peso específico en la sociedad y en la clase política, que debería pensar muy bien hacia dónde inclina su balanza cuando dicen las cosas, porque repito y termino, la propia Biblia establece: a Dios lo que es de Dios y al César lo del César. Adolfo, cuando yo vi la información me chocó los pronunciamientos. Y yo me imaginé, dije, pero este hombre no debe meterse en esto, mucho menos en los términos como la ha calificado, porque aunque él no la mencionó, óyeme, fue más directo que si la hubiese mencionado. Además, yo pensaría o tendría que buscar si en algún momento el señor Castro se ha referido a otras alianzas. Mira, porque a mí nadie me va a convencer de que las alianzas que se han hecho y que se hagan van a ser pensando en el país. Pueden tener algún elemento si la coyuntura se lo permite, pero el problema es el poder, buscar el poder, es lo primero. Olvídense del mundo. Busca poder claro, político. Pero la iglesia es lo que más tiene poder. ¿Tú sabes qué es lo que me... ¿Y eso no es un pecado? No. Eso no es un pecado. Buscar el poder no es un pecado. Mira, ¿tú sabes qué me llamó la atención del pronunciamiento de Monseñor Castro Marte de la diócesis de Higüey? Es la autenticidad. Cuando él señala el término autenticidad, porque me da la impresión, y entonces me vienen a la mente sinónimos de charlatanes, mentiroso, embustero, falsante. O sea, de eso es que le está acusando a esa gente que se paró ahí y dijo que habían hecho una alianza. Cuando usted le dice, mentirosos, yo dudo de la autenticidad de esa alianza. Yo creo que un monseñor, que un obispo, que un padre, que un pastor pudiera
involucrarse en temas que tengan que ver con lo que afecta de manera directa al pueblo. Y quiero decir, perdóname Carmen, para dejar fija mi posición, Carlos, que no estoy de acuerdo con el criterio que esgrimen esos tres partidos políticos, que son los paladines que van a salvar este país. Pero eso es un disparate. No es lo mismo decirlo yo que decirlo un obispo. Lo podemos decir cualquiera de nosotros. Bueno, primero, yo no pienso que es el sentir ni siquiera de todos los obispos. El obispo de Higüey no pensó ni siquiera en la representación de él en términos de su locación, porque es una diócesis prácticamente muy simbólica. Ahora, hay una cosa, y esto sí es muy importante lo que tú has dicho, Adolfo. El momento que está viviendo la República Dominicana ahora no es ni siquiera para que haya una preocupación con la iglesia con respecto al proceso electoral. Porque mira, lo más que se está discutiendo y lo que discutimos ahorita fue el tema con respecto a la Junta Central Electoral y lo que están haciendo los partidos políticos, pero no, por ejemplo, vivir una situación como que la Junta Central Electoral no tenga los recursos y que en eso está en juego la democracia. Y en esos grandes temas es que sí la iglesia tiene que meterse en este caso, porque hay una cosa, cada vez que un obispo habla o un sacerdote tiene que pensar en que por delante tiene la representación de todos los partidos políticos en su escenario. Claro, es decir, ahí tiene PRD, Partido Reformista, Fuerza del Pueblo, claro, PRM, tiene a todo el mundo y en ese sentido tiene que pensarlo. De manera que me parece que no fue prudente, pero no creo que sea la posición de la iglesia. Sí, pero él tiene un problemita, él tiene el síndrome del Pachá. Y hay que tener mucho cuidado. Que desde que ve un micrófono, un Twitter, unas redes, él habla, él le gusta. Mira, le gusta mantenerse en la palestra. La iglesia en el país hasta hace unos años, bueno, por lo menos en mis años mozos en política, era percibido como un factor de poder determinante. Yo percibo con el tránsito del tiempo que eso ha ido desapareciendo. Quizás la desaparición de líderes del tipo de un amigo de Adolfo, Monseñor Agripino Núñez Collado, que en la gloria el cardenal López Rodríguez. Pero no, ese yo no lo adoraba. Quizás no tenga ese poder, pero no deja de incidir. Sí tiene, no he dicho, pero ha ido disminuyendo. Eso sí, evidentemente. Pero hay otros factores de poder que también han ido perdiendo esa hegemonía que tenían y poder de influencia en la sociedad dominicana. El padre Castro no, monseñor, yo lo conozco como el padre Castro porque mi relación con él viene dada cuando él estaba de rector en la Universidad Católica. El padre Castro hace un mes le dijo a este país lo siguiente: el bienestar, la seguridad ciudadana y la estabilidad de una nación descansan en el uso adecuado de la energía eléctrica. Si no prestan atención a esto, tendremos un conflicto social, dice él. A juicio del prelado, la energía eléctrica está echando para atrás en el país. El sector está manejándose como un negocio. Apagones van, apagones vienen. ¿Cuándo tendrá el pueblo dominicano luz económica constante y estable? Padre, no hay que ser un filósofo, un letrado como usted para entender lo que ha planteado los partidos de oposición en República Dominicana. Exactamente en respuesta a esa demanda suya de que en el país se está viviendo un retroceso marcado. Fue la alianza. Oye, pero lo unió. Coño, qué cojones. Está bien. O sea, que tú le estás diciendo que Castro lo que buscó fue un balance con lo que había dicho y ahora con lo que dijo. No, él está dando razón a Castro cuando dice lo que dice. Porque Castro, ahora no es pendejo, entiende pero el argumento de pero un momentito. Pero como tú lo has politizado ya, tú te estás haciendo un harakiri. Porque tú estás autenticando lo que él dijo antes, entonces tiene que hacer lo mismo con lo que dijo ahora. Voy a repetir lo que he dicho, porque parece que... Sí, porque es mi tema, quiero seguir avanzando. Sí, por favor, si me regala un minutito. Sí, señor. Porque parece que mi español no ha sido tan bueno. Mira, como él hizo este llamado a recuperar el sector eléctrico que se ha deteriorado, yo lo único que le llamo es que en respuesta a eso que él está demandando como deterioro,
se ha construido una alternativa para rescatar el país. Wow. Que él está en capacidad, lo entiendo yo, de comprender. Pero para concluir, yo lo voy a decir más sencillo. Yo, en 2 palabras, yo creo en lo primero y creo en lo segundo. No, yo solo quería agregar que los tiempos han cambiado y por consiguiente el liderazgo de la Iglesia Católica de aquellos años, de décadas muy atrás, era diferente, porque incluso era muy difícil que en esa época de décadas muy lejanas te aparezca, que Dios lo tenga en gloria, un Fabio Mamerto Rivas. Dios lo tenga en gloria. Ese era un obispo que tomaba el sentimiento de una región que por demás tenía serios problemas en todos los sentidos, problemas con depresión económica, problemas en la producción, problemas en todo. Y entonces, bueno, pero cada vez, sí, pero no importa. Pero no importa, se necesitaban voces como esa. Cuando Centroamérica estuvo convulsionada, encontró voces de la iglesia que se necesitaban en ese momento. El padre Luis Rosario. ¿En qué sentido, Fabio Mamerto Rivas Santana? No le quiten los... ¿Cuáles son las estadísticas que demuestran Carlos, pero no me le quiten los méritos al padre Luis Rosario. Bueno, no, es que nadie está hablando de Luis Rosario, está hablando de Mamerto. Mamerto Rivas dice que la juventud... Si vamos a hablar de juventud y Fabio Mamerto, mejor no toquemos ese tema. En muchos aspectos que la gente no quiere oír. Pero bien, mira, señores, yo quiero referirme a otro tema de manera breve, y es a lo que ha dicho Leonel Fernández precisamente. Según los datos del Banco Central y estamentos económicos del país, la economía ha crecido entre un 10 o 12% para este año, se estimaba. Crecimiento de un 10% del PIB. Pero según Leonel Fernández, en este presente trimestre, el crecimiento fue solo de 1,4%. O sea, dice Leonel Fernández en su artículo escrito hoy que la economía está paralizada. Y como eso es un gran problema que le preocupa, Leonel Fernández hace su alianza con Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana, a quien los de la Fuerza del Pueblo acusaban y acusan de ser corruptos, de ser arribistas, de ser trepadores, enemigos políticos. Y una alianza también con el PRD, partido que ha llegado a su máxima decadencia y que en esta alianza está buscando oxígeno para respirar y tratar de llegar a las congresuales y municipales. De entrada entiendo que el PRD es más ganancioso que los demás en este pacto, que es un pacto que nadie conoce. Pero bien, como 3 buenos padres de la justicia social, no importa todo lo que se han dicho de corrupto, tránsfuga, todo lo que se han dicho el uno al otro, ellos deciden unirse y dejar todo a un lado para rescatar a la República Dominicana. Esos 3 patriotas. Aunque según Leonel Fernández en ese discurso, en ese artículo de hoy, 63% de la población dice que está peor que antes. Yo no entiendo cómo, si usted está consciente de que un 63% está peor que antes, esa prisa apresurada para hacer una alianza con quienes han dicho de usted hasta de lo que va a morir. Yo no entiendo. 63% de la población, dice Leonel Fernández, está peor que antes. Peor que antes de alguna forma implica que antes estábamos mal. Y pone el caso, por ejemplo, Leonel Fernández, de la educación. La educación está en su peor crisis, dice Leonel Fernández. Pero está en su peor crisis y él, en cierto modo, suponiendo que sea así, con lo cual yo no estoy de acuerdo, él es cuasi responsable o corresponsable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿por qué en los gobiernos de él no se estableció el 4% para la educación que tanto se le pidió y él nunca aceptó? Probablemente parte de la crisis que tenemos hoy en la educación se hubieran cercenado si él en sus gobiernos decide con ese 4% empujar a la educación. Pero ¿qué fue lo que se hizo en la educación cuando los gobiernos del PLD? De la educación en los gobiernos del PLD salieron 5 personas como candidatos presidenciales a la República. Y eso le dice a usted
¿Para qué se cogía el presupuesto de educación en los gobiernos del PLD? Y para muestra basta un botón, porque esos 5 señores que tenían todas esas luces, siendo ministro de Educación, hoy no aspiran absolutamente a ningún ministro. Pues yo le cuento, porque no es lo mismo tú tener esa teta, esa ubre que se llama el Estado Dominicano, el principal ministerio, tú mamándola, chupándola, sacándole todos los recursos para poder aspirar, que tú hacerlo con tus propios recursos. Esa es la diferencia. Admite Leonel Fernández en su artículo, que lo pueden leer todo en Listín Diario, les invito, admite que en la República Dominicana hay una crisis, pero admite que esa crisis es igual en América Latina y en el mundo. ¿Por qué él admite que es igual en América Latina y en el mundo? Porque Leonel Fernández sabe más que nadie las razones de la crisis. Tiene el tupé Leonel Fernández de llamar a este gobierno cosmético y mediático. Claro, un gobierno cosmético y mediático, estoy de acuerdo. Pero ¿quién enseñó a los gobernantes a ser cosméticos y mediáticos? Usted, Leonel Fernández. Usted fue que trajo aquí a Goicoechea, el mismo que tiene Luis Abinader. Y un paquete de asesores mediáticos que se ganan todos los cuartos del mundo más 20 pesos para promover las actitudes de este gobierno, pero ¿lo aprendió Luis? No, son los mismos que usted lo trajo y que el PLD gastaba todos los cuartos del mundo, más 20 pesos. Un paquete de asesores quitando el espacio incluso a periodistas honestos, serios y correctos de mi país, pero que no conocen esas argucias, esas artimañas que ellos traen para vender un candidato y hacerlo con todos los recursos del país, para ganar elecciones mediáticas. Él no puede criticar, es el menos indicado. No tiene moral política, Leonel Fernández, para criticar a este gobierno, las grandes inversiones mediáticas que está haciendo, que dicho sea de paso, a mi modo de ver, es demasiado. Y lo mucho hasta Dios lo ve. Leonel Fernández dice, ya para terminar, que él cuenta con nuevos votantes, con los que se abstuvieron en las pasadas elecciones, que él los estima un 44%, y con esta alianza. Con esos 3 elementos, él dice que hay un muro infranqueable, o sea, que no se puede violar. Pero olvida Leonel Fernández que esos nuevos votantes, una parte de esos nuevos votantes, van también para el PRM y para otros partidos. Olvida Leonel Fernández que si bien es cierto que un 44% de la población no votó en las pasadas, suponiendo que ahora voten un porcentaje, el que él quiera, también va para el Partido Revolucionario Moderno. Pero si hablamos de alianza, ellos harán alianza con 9 partidos. Y el Partido Revolucionario Moderno, que aún no lo ha anunciado, tiene pactada alianza con 20 partidos. Es decir, Leonel Fernández, en política las matemáticas no son tan matemáticas. Mira, yo he tratado el tema energético en varias ocasiones y ciertamente hay una situación difícil en el sistema energético. Pero yo quiero leer algo. Junio 15 de 2006. Junio 15, 2006. El presidente Leonel Fernández aseguró este miércoles que la crisis energética nacional estará resuelta antes del año 2008, debido a las medidas que viene implementando el gobierno con la participación de todos los sectores que intervienen en ese sector productivo. Igualmente dijo que el gobierno está al día en el pago de sus compromisos, por lo que no se justifican los prolongados apagones que padece la población. En todos los gobiernos aquí ha habido pico de crisis energética y de prolongados apagones en todos los gobiernos. ¿Tú sabes por qué? Porque no se hacen las inversiones necesarias y el país sigue creciendo en desmedida. O sea, no tenemos una regulación para que el país crezca, donde había una casa que consumían 6 bombillos a un edificio que tiene hasta elevador que consume luz. Y lo que decía el patrón, aquí no se ha pensado nunca en establecer la cantidad de kilovatios que necesitamos por año. Aquí debería de hacerse un balance.
o aquí debería de haber como una mesa energética. Pero eso está estudiado. Pero yo pienso una mesa cada año. Es que no es una mesa. Aquí debe haber. Cada año debería de saberse qué cantidad de kilovatios necesita el país para funcionar y a dónde debemos invertir. Pero no solo que cada año en función de que sea en ese año, sino en perspectiva de 5 años después, por ejemplo. La perspectiva aquí ¿Cómo sería? Difícil, por consiguiente, no, pero por consiguiente aquel país crece como países, pero los países deben planificarse en el sentido de saber qué pasaría, por ejemplo, 5 años después. Por eso deben existir planes y proyectos. Pero, por ejemplo, y eso hay que reconocerlo, uno no se imagina a la República Dominicana sin las 2 unidades de Punta Catalina, que fueron 2 muy buenos proyectos. Pero hay que pensar ahora qué pasaría en la República Dominicana 3, 4 años después.